Muchos se preguntan acerca de las conexiones ancestrales de Irán y cómo éstas se entrelazan con relatos bíblicos. Acompáñame en este viaje para descubrirlo juntos. Irán no solo encierra la historia de su pueblo, sino que está estrechamente ligado al contexto bíblico a través de relatos antiguos y proféticos. Al explorar la geografía del Medio Oriente, es inevitable encontrarse con referencias bíblicas que delinean los orígenes de los pueblos y sus migraciones a lo largo del tiempo. Dentro de las Sagradas Escrituras encontramos menciones de Irán bajo diferentes nombres y referencias. Figuras proféticas como Daniel, Isaías, Jeremías y Ezequiel hacen alusiones a lo que hoy conocemos como territorio iraní. Por ejemplo, la descendencia de Madai, mencionada en Génesis 10 como el tercer hijo de Jafet, se asocia con los medos, quienes habitaban la región que ahora ocupa Irán y áreas circundantes. La historia bíblica nos brinda pistas sobre la evolución de estos pueblos y su identidad. Por ejemplo, el historiador Josefo hace referencia a Madai como los medos. Posteriormente, en el Antiguo Testamento, encontramos menciones de la palabra hebrea Madai para referirse a este grupo étnico. Con el advenimiento de figuras históricas como Ciro el Grande, vemos la transformación de los medos en persas. Este cambio gradual llevó a que el territorio fuera conocido como Persia, con la excepción de una sola mención en el libro de Daniel, donde se hace referencia a la ley de Media y de Persia. Esta expresión, que también se encuentra en otros pasajes bíblicos, alude a un conjunto de leyes inquebrantables que incluso el rey no podía modificar una vez promulgadas. Un ejemplo notable es el relato de Daniel en el Foso de los Leones, donde el edicto real se convierte en una ley inmutable. Explorar las conexiones entre Irán y el contexto bíblico nos permite comprender mejor la rica historia y cultura de esta región. Desde las antiguas migraciones de los medos hasta la consolidación del Imperio Persa, estas narrativas nos ofrecen una ventana hacia el pasado que sigue resonando en la actualidad. Este país alberga varios sitios arqueológicos de importancia histórica y religiosa que están relacionados con eventos y personajes mencionados en la Biblia. Uno de los sitios más destacados es Susa, una antigua ciudad que fue una de las capitales del Imperio Persa. Susa se menciona en la Biblia en relación con la historia de Esther, una reina judía que, según la tradición bíblica, intervino para salvar a su pueblo del genocidio planificado por el visir persa Amán. La historia de Esther, narrada en el libro de Esther, tiene lugar en la corte del rey persa Asuero, que es identificado por algunos estudiosos con el rey Jerjes I de Persia. Además de Susa, otros sitios arqueológicos en Irán tienen relevancia bíblica. Por ejemplo, el sitio de Persépolis, la capital ceremonial del Imperio Persa, también es mencionado en la Biblia en relación con el reinado de Ciro el Grande y su política de permitir que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. La arqueología bíblica en Irán no solo arroja luz sobre los eventos históricos registrados en la Biblia, sino que también proporciona contextos culturales y sociales importantes para comprender la interacción entre las civilizaciones antiguas en el Medio Oriente. Estos sitios son testimonios tangibles de la rica historia de la región y de la influencia duradera de la Biblia en la vida y la cultura de Irán. El edicto que prohibía la oración durante un periodo específico ilustra la rigidez y severidad de las leyes en la antigua Medo-Persia. Este sistema legal imponía un control absoluto sobre los ciudadanos, quienes debían obedecer las normas establecidas bajo pena de castigo. Un ejemplo notable es la historia de Daniel en el Foso de los Leones, que ejemplifica la resistencia frente a estas leyes opresivas. Los medo-persas, unificados bajo un mismo sistema de gobierno, derivaban su linaje de Madai, considerado el principal ancestro de los iraníes. Este término
mencionado tanto en la Biblia como por historiadores, conecta a los persas con las antiguas tribus arias, que incluían a los medos, así como a otros grupos étnicos de ascendencia semítica. Antes de la consolidación del imperio persa, diversas tribus, entre ellas los elamitas, se establecieron en la región que hoy conocemos como Elam, una zona que abarcaba partes del suroeste de Irán y áreas adyacentes. Los elamitas, mencionados en la Biblia como descendientes de Elam, desempeñaron un papel importante en la historia de la región, estableciendo una rica tradición cultural que ha dejado su huella en la historia antigua. A pesar de las discrepancias en las fuentes históricas sobre el origen exacto de estos pueblos, su influencia en la región y su relación con las narrativas bíblicas son temas de estudio e investigación en el ámbito académico. La complejidad de las interacciones culturales y étnicas en la antigua Mesopotamia nos invita a explorar más a fondo la historia de estos pueblos y su legado en la historia del Medio Oriente. El libro del Génesis, en su capítulo 10, identifica a Elam como uno de los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Esta referencia bíblica arroja luz sobre la presencia continua de comunidades semitas en la región, particularmente en lo que hoy conocemos como el sur de Irán, donde Elam floreció como una de las civilizaciones más antiguas de la zona. Los elamitas, considerados los primeros habitantes de esta región, establecieron una sociedad que coexistió con otros pueblos de origen similar, como los arios, quienes más tarde serían identificados como los verdaderos arios. Esta interacción cultural y genética creó una amalgama de identidades y tradiciones que caracterizaron al antiguo Irán. Para comprender mejor estas dinámicas, es crucial explorar la estructura social y religiosa de los antiguos pueblos del Medio Oriente. Por ejemplo, el imperio medo-persa, que tuvo su origen en esta región, se basaba en una estructura de castas que distinguía entre sacerdotes, guerreros, comerciantes y trabajadores manuales. Esta jerarquía social influía en todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la religión. En cuanto a las prácticas religiosas, los antiguos iraníes practicaban un politeísmo que incluía la veneración de una variedad de deidades, siendo el culto al fuego uno de los elementos centrales de su devoción. Estas creencias se expresaban a través de rituales y ceremonias que desempeñaban un papel crucial en la cohesión social y espiritual de la comunidad. Además, la influencia de los arios en la región se extiende más allá de Irán, abarcando áreas que ahora comprenden Pakistán, India y más allá. Estos pueblos comparten una herencia genética y cultural que se refleja en sus idiomas, tradiciones y creencias religiosas. Por ejemplo, el pueblo meo, considerado descendiente de los arios, ha conservado su linaje hasta el día de hoy, evidenciado en rasgos físicos como los ojos claros que distinguen a muchos de sus miembros. Explorar la historia y la cultura de los antiguos pueblos del Medio Oriente nos permite comprender mejor las complejas interacciones entre diferentes grupos étnicos y cómo éstas han dado forma a la identidad de la región a lo largo del tiempo. Desde las civilizaciones antiguas como Elam hasta la influencia duradera de los arios, estas narrativas continúan siendo una fuente de fascinación y reflexión en la actualidad. Entre los pueblos indoeuropeos más antiguos documentados, los iraníes ocupan un lugar destacado tanto por su legado cultural como por su importancia geográfica en la región que ahora conocemos como Irán. La influencia de los iraníes se extiende más allá de su identidad étnica, abarcando una diversidad de tribus y grupos lingüísticos que han dejado una huella duradera en la historia de la región. Hoy en día, los iraníes se identifican no solo como persas, sino también con el término más amplio de iraníes, que engloba a una variedad de grupos étnicos y lingüísticos en la región. Además de los persas, que son quizás los más conocidos, existen otras tribus como los partos, cuya presencia histórica ha sido significativa en la región.
La diversidad lingüística entre los pueblos arios es notable, con idiomas como el persa y el parto que comparten raíces comunes. Estos idiomas están clasificados dentro de la familia de lenguas indoiranias, que es una rama del grupo de lenguas indoeuropeas. Un ejemplo intrigante de la influencia de los iraníes en la historia bíblica se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 5. Aquí se relata cómo Daniel fue capaz de descifrar una inscripción misteriosa durante el reinado de Belsasar, hijo de Nabonido, rey de Babilonia. La inscripción, escrita en una lengua desconocida para los babilonios, fue traducida por Daniel como Mene, Mene, Tekel, Uparsin, lo que profetizaba la caída del reino de Babilonia. La historia de los iraníes modernos es el resultado de una mezcla de diversos grupos étnicos y tradiciones genealógicas. Según algunas tradiciones, como el libro de los jubileos, Madai, hijo de Jafet, se casó con una mujer de la cual descienden los persas y otros pueblos medo-persas, lo que refleja la complejidad de las relaciones y genealogías en la región. La historia de los iraníes es un testimonio de la diversidad cultural y lingüística que ha caracterizado a la región a lo largo de milenios. Desde las antiguas tribus arias hasta los iraníes modernos, su legado sigue vivo en la rica herencia cultural de Irán y su influencia en la historia global. La historia bíblica de Sem, quien tuvo muchas hijas y se convirtió en el ancestro de diversos pueblos, arroja luz sobre la rica diversidad étnica y cultural de la región que ahora conocemos como Irán. Entre estos pueblos, los elamitas desempeñaron un papel destacado, así como los medos y persas, cuyas historias están entrelazadas en la compleja trama de la historia iraní. En Irán, es común encontrar personas con rasgos físicos que reflejan una diversidad genética y cultural. Algunos iraníes tienen ojos claros y piel clara, un rasgo que puede ser atribuido a la influencia de las antiguas tribus arias y elamitas en la región. Este aspecto físico, compartido por muchos iraníes, es un recordatorio de la rica historia de interacciones culturales en el Medio Oriente. Además de los rasgos físicos, existen similitudes lingüísticas entre el persa y otros idiomas indoeuropeos. Por ejemplo, la palabra persa para madre es madar, que guarda similitud con la palabra inglesa mother. Del mismo modo, la palabra persa para hermano es baradar, reflejando conexiones lingüísticas más amplias dentro de la familia de idiomas indoeuropeos. La historia étnica de Irán es un tapiz complejo de influencias semitas y arias que se refleja en la diversidad genética de su población. Los elamitas, en particular, representan una mezcla de ascendencia semita y ariana, lo que resalta la complejidad y la riqueza de la historia étnica de la región.